tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nos saluda Isabel Inclán, editora de Correo Canadiense y conductora de este programa Correo TV. Gracias por acompañarnos en una edición más. En este programa seguimos tratando el asunto de la comunidad LGBTQ en este mes del orgullo gay. Y bueno, aunque las celebraciones se están dando de forma virtual, es una buena ocasión para seguir tratando del tema de la tolerancia, de la aceptación que esta comunidad y por supuesto los latinos dentro de esta comunidad deben de tener por parte del resto de la comunidad. Así es que para ello le doy la bienvenida a Michael Reyes. Michael, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Isabel. Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Michael Reyes es trabajador comunitario y él se identifica con el pronoun que se conoce en inglés como he, him, they. Él es de origen nicaragüense, pero llegó muy chiquito aquí a Canadá, a Toronto, y bueno, él se identifica como de origen multiétnico. Y nos viene a hablar acerca de qué pasa en la comunidad gay, en la comunidad LGBTQ, hasta dónde hemos avanzado, qué es lo que falta por hacer. Y Michael, yo te pregunto por principio, ¿cómo podemos entender este término Latinx? ¿Qué nos puedes decir? Lo que yo entiendo del término Latinx es un significador que representa la complejidad de nuestra identidad como gente, que anteriormente nos podíamos identificar como mestizos, o sea, la diferencia y la complejidad que existe en nuestra identidad como gente postcolonial, gente de diferente tipo de identidad, de diferentes etnias, de diferentes experiencias, razas y culturas. Eso para mí representa la X, ¿no? Es como engendrarnos todos bajo un concepto que no es monolítico. Exacto, como una X que es más incluyente, ¿no? Que Sí, incluye a una gran variedad de cultura o de gente de color, o en este caso de opción sexual, latinoamericanos, de origen latinoamericano, pero más una X, que significa esta inclusión en el término de opción sexual también, ¿no? sí, sí, yo creo que sí, tiene que ver con todo, ¿no? Con la sexualidad es completamente un aspecto, porque también en nuestras culturas prehispánicas tuvimos mucha diferencia sexual también y de género también en nuestras culturas indígenas. Entonces esa X representa esa complejidad también, el aspecto sexual o el aspecto de género. Yo creo. Claro, sobre todo que nos damos cuenta, sobre todo en estos tiempos de ahora, gracias a todo este movimiento de la diversidad sexual, es que, según entiendo, cada vez se cuestiona más el que estemos hablando de un sistema binario de solo hombres y mujeres, solo género masculino, solo género femenino. Gracias a ustedes nos hemos dado cuenta que el ser humano puede tener otras opciones de género y que son igualmente aceptables, ¿no? Sí, o sea, yo creo que lo que ha existido es la realidad de la diversidad humana y las construcciones que nosotros como civilizaciones y como culturas hemos creado han marginado a ciertas experiencias de otra gente que no conforman a esa eh, convención. Entonces yo creo que ahora estamos platicándolo más y también tenemos el gran privilegio de poder tener estas conversaciones en un país como Canadá, cuando en países como o sea, nuestros, allá en América Latina, la gente no puede tener tan libremente como nosotros las tenemos acá y los derechos y las leyes y las constituciones que protegen los derechos humanos, los derechos de la persona, expresión libre, todo eso. eh, Estamos pudiendo tener esas conversaciones más ampliamente en Canadá como comunidad latina. Claro, sin embargo, y para eso es esta ocasión, para este análisis, hemos avanzado, pero quizá falta mucho por avanzar todavía. ¿Cómo dirías tú que la comunidad latinoamericana en Canadá se encuentra en este sentido, en el sentido de la aceptación hacia la diferencia de género? Bueno, es muy complejo, es compleja la pregunta porque también no creo que dentro del país de Canadá somos tampoco monolíticos, ¿no?
somos una comunidad súper variada, diferentes fe, religiones, a veces realidades socioeconómicas también, de educación también. Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho con cómo nosotros somos amplios o cerrados, y tenemos que ver, ¿no? O sea, mirarnos en el espejo y tratar de entendernos así. Pero también yo creo que hemos hecho mucho, o sea, la juventud de ahora, yo creo, la primera, segunda generación de nuestra comunidad, es la que tiene más, eh, puede platicar el tema más contemporáneamente, pero en mi experiencia yo creo que necesitamos más, pero estamos por lo menos comenzando. Claro que sí. Y bueno, Sí, si nos detenemos un poquito y lo que tú nos quisieras compartir de acuerdo a la experiencia, los amigos, amigas que conoces, ¿qué tan importante es la aceptación dentro del núcleo familiar? Cuando un latino o latina se dan cuenta que su identidad sexual quizá es diferente a su apariencia física y están viviendo por esta transición y quizá la primera barrera la encuentran dentro del núcleo familiar. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? sí, o sea, yo creo que lo que yo diría, en mi experiencia simplemente es que tenemos que apoyarnos, querernos sin condición. Y yo creo que al excluir al miembro de la familia que es, LGBT o gay o queer o lo que sea, al excluir a cualquier persona por cualquier razón, ya causa una trauma en esa persona que es irreversible, o no irreversible quizás, pero crea muchos problemas en la vida de la persona. Sabemos con estadísticas de ciencia social de que vemos muchos números estadísticos de los números desproporcionados de gente jóvenes de la comunidad LGBT que viven en la calle, por ejemplo, que no siguen en la escuela, que tienen muchos resultados de ser excluidos, ¿no? Y marginados por su familia y después por la comunidad y por la sociedad. Entonces yo creo que tenemos que apoyar a nuestra juventud. Me parece a mí que al crecer nuestra comunidad en Canadá, van a haber más generaciones de más familias con más hijos y próximas generaciones que tienen estas complejidades, que si no las platicamos y no tratamos de incorporarlas a nuestra realidad, vamos a perjudicar y seguir perjudicando las generaciones próximas. Claro Entonces, que eso sí, de me hecho, parece que la inclusión dentro de la familia y la aceptación y el amor es lo más importante siempre. muy cierto, y sobre todo, digo, quizá es bueno mencionar en este momento los avances que hemos tenido en recientes años con el actual gobierno liberal de Justin Trudeau, en donde, pues bueno, se han avanzado reconocimientos a los derechos de la comunidad LGBTQ, ¿no? Sí, sí, completamente. O sea, han habido muchos casos en la Corte Suprema sobre, por ejemplo, los biles de los washroom bills para la gente de transgénero y también, o sea, todo, todo, toda contención o de ley que hay que discrimina, se ha ganado. Entonces, eso es algo que demuestra que la democracia en Canadá es por lo menos fuerte, que se puede incluir la diferencia y protegerla con la ley. Eso es algo muy bueno que también nos sirve a todos, también como entre, el- entre la idea de minorías, ¿no? Todos somos minorías, independiente de que sea minoría sexual o minoría religiosa o minoría de lenguaje o minoría de género. Eso refuerza la idea de los derechos de la minoría. Muy cierto. Y Sí. bueno, pues hablando de el aspecto más de fiesta que siempre tiene esta tradición, generalmente desde la pandemia, a finales de junio, pues bueno, se llevan a cabo las festividades del orgullo del Pride Parade, que recordamos, bueno, recorre por las principales calles del centro de Toronto
este gran festival a donde acuden homosexuales, heterosexuales y gente de cualquier tipo y de cualquier cultura. Un festival muy bonito, muy alegre, y que yo recuerdo, lo he cubierto varias veces, uno de los contingentes que desfila es justamente un grupo que se llama Hola, según entiendo, que son los que integrantes de la comunidad latinoamericana, ¿no es así? Sí, o sea, yo en realidad no conozco mucho a Ola, pero me parece increíble que hay una comunidad así de canadienses o de latinos en Canadá, que estamos representando, también dándonos empoderamiento, porque, o sea, la realidad es que todos los humanos somos, somos personas, somos gente sexuales y dentro de eso hay problemas que desproporcionadamente nos afectan a ciertos más que a otros, por ejemplo el SIDA. Al conocer más cómo protegernos como comunidad, me imagino que grupos como Hola están dando nuestra comunidad un servicio muy bueno, porque no solamente tiene que ver con, o sea, ser homosexual, también cómo vivir, cómo participar en la comunidad y cómo cuidarnos todos. Eh, entonces me parece increíble que participan ellos. Muy bien, pues hay que celebrar la fiesta de este triunfo de derechos ganados por muchos años, donde anteriormente era mucho más difícil todo esto. Cada vez parece que va siendo más fácil, así es de que celebramos que haya grupos de latinos y de canadienses en general con diversas opciones de género, opciones sexuales, que sean aceptados y que, como lo hemos visto en varios desfiles, gritan y cantan y desfilan muy proud, muy orgullosos de esta Sí, conquista, ¿no? Así es de que, pues, increíble. compartimos la celebración. O sea, y para usted también Happy Pride, porque también el Pride tiene que ver con la inclusión y tiene que ver con la idea de que todos participamos y somos incluidos en la sociedad. Entonces no tiene solamente que ver con la sexualidad tampoco. También en los años recientes también Pride ha estado trabajando muy en cerca con los movimientos sociales de empoderamiento, por ejemplo, de las comunidades afrocanadienses, indígenas, de otras comunidades racializadas y de inmigrantes y de gente marginada, con todo tipo. Entonces, la inclusión es la idea más grande. Yo creo que como latinos o latinex o lo que sea, eh, entendiendo mejor lo que Pride significa, es bueno para todos, nos ayuda a todos. Muy bien, pues agradecemos muchísimo la presencia de Michael Reyes. Muchísimas gracias, Michael, por haber estado aquí en este programa Correo TV. Gracias, Isabel. Muy bien, y gracias a ustedes por el favor de su atención y hasta la próxima.